Mi nombre es Luciana Morales, tengo 31 años y descubrí que algunas humillaciones duelen más que las balas. Especialmente cuando tu propia familia te trata como un fracaso el mismo día que salvaste la vida de 200 personas. Era un martes cualquiera cuando mi madre me llamó llorando, diciendo que había visto mi foto en el noticiero nacional, siendo felicitada por el presidente de la República. Ella no tenía ni idea de que su hija, la sin futuro, acababa de liderar la operación militar más compleja de la década en México. Durante casi 20 años, se burlaron de mi juego de ser soldado, hasta que descubrieron que yo daba órdenes a generales. En ese momento, viendo las noticias, vieron por primera vez quién era yo realmente, la coronel Luciana Morales, nombre clave, Águila. La estratega que coordinaba las operaciones que ellos solo veían en las películas, pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video, crecí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, en una familia que siempre soñó en grande. Pero para los demás, nunca para mí. Mi madre, doña Carmen, era profesora de matemáticas en una escuela pública. Mi padre, don Antonio, contador en una empresa mediana. Mis dos hermanos mayores, Carlos y Ricardo, siguieron el camino que mis padres habían trazado para ellos, universidad pública, carreras respetables, matrimonios convencionales. Yo siempre fui diferente. Mientras Carlos estudiaba Derecho en la UNAM y Ricardo cursaba Ingeniería, yo pasaba horas viendo documentales sobre estrategia militar y leyendo libros de historia. A los 16 años, cuando anuncié en la cena que quería presentar el examen para el heroico colegio militar, la reacción fue devastadora. Recuerdo la voz de mi madre, temblorosa, mientras dejaba caer su taza de café sobre la mesa. Me dijo: Luciana, por el amor de Dios. Eres una niña inteligente, ¿por qué quieres desperdiciar tu vida jugando a ser soldado? Mi padre fue más directo, su voz era dura como una piedra. Me dijo: hija, el ejército es un lugar para gente que no tiene otra opción en la vida. Tú sí la tienes. Estudia para un examen de admisión decente. Carlos, recién graduado y ya trabajando como pasante en un prestigioso bufete de abogados, fue el más cruel de todos. Se rió y dijo: Lu, despierta. Vas a pasar toda tu carrera recibiendo órdenes, marchando como un robot. Eso no es futuro para una mujer, pero yo tenía una certeza que no podía explicar. Había algo en la disciplina, en la estrategia, en el sentido de propósito que representaba el servicio militar, que me llamaba de una forma inexplicable. Contra la voluntad de toda mi familia, me inscribí para el examen de admisión. Estudié sola, con material prestado de la biblioteca pública, mientras escuchaba a diario comentarios sobre mi fase rebelde y mi falta de ambición real. Cuando salieron los resultados y quedé en tercer lugar a nivel nacional, la reacción en casa no fue de orgullo, sino de una triste resignación. Mi madre suspiró y dijo: bueno, al menos es una escuela. Quizás después cambie de opinión y haga otra cosa. Nadie me felicitó. Nadie celebró mi logro. Simplemente lo aceptaron como una excentricidad más de la hija problemática. La despedida, cuando tuve que partir hacia la academia militar, fue tensa. Ricardo, ya casado y esperando su primer hijo, me llevó aparte. Me dijo, con una seriedad que pretendía ser protectora: Lu, todavía estás a tiempo de renunciar. Esto no es un juego. Te vas a convertir en una máquina de guerra. Vas a perder tu feminidad, tu oportunidad de formar una familia. Yo tenía 18 años y una convicción que ardía dentro de mí. Lo miré a los ojos y le dije las únicas palabras que pude encontrar: ustedes ya verán. Un día, lo van a entender. Esa fue la última vez que intenté explicarles mi sueño. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos, la que ellos veían y la que yo estaba construyendo en silencio. Los 5 años en el heroico colegio militar fueron los más intensos de mi vida. Mientras mis hermanos construían sus carreras en los rascacielos de la Ciudad de México, yo aprendía a construir refugios en la intemperie. Mientras ellos cerraban tratos en salas de juntas con aire acondicionado, yo aprendía a liderar un pelotón bajo el sol abrasador. Me destaqué en tácticas de combate, estrategia militar y liderazgo. No fue fácil ser una de las pocas mujeres en mi promoción, pero cada obstáculo, cada comentario machista, cada prueba física que superaba, me hacía más fuerte, más dura, más enfocada. Forjé mi carácter en el fuego de la adversidad. Durante las vacaciones, cuando volvía a casa, el contraste era brutal. El mundo ordenado y lógico de la academia se disolvía en el caos del juicio familiar.
Las preguntas eran siempre las mismas, un disco rayado de desaprobación. Recuerdo la voz de mi madre, llena de una falsa preocupación: ¿cuándo vas a madurar y dejar este juego, Luciana? Insistía en presentarme a los hijos de sus amigas, jóvenes de futuro, como decía ella, ingenieros o administradores que me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Carlos, mi hermano, ya ascendido a abogado asociado en su bufete, se aseguraba de contar cada uno de sus logros profesionales en la mesa, siempre terminando con una estocada dirigida a mí: ¿y tú, Lu? ¿Cuándo vas a dejar de marchar y hacer algo que valga la pena? Yo simplemente sonreía y asentía. Había aprendido que el silencio era mi mejor defensa, lo que ellos no veían. Lo que se negaban a ver era que yo estaba construyendo mi propio imperio. Uno basado en el mérito y la competencia, no en las apariencias. Mis instructores reconocieron mi talento innato para el análisis estratégico. Me eligieron para programas de intercambio militar, primero en los Estados Unidos, en Fort Bragg, y luego en Francia. Aprendí técnicas de inteligencia, operaciones especiales, coordinación en situaciones de crisis. Cada curso era un peldaño más en una escalera que mi familia era incapaz de ver. Ellos veían a una chica jugando a la guerra. El mundo militar veía a una futura líder. El día de mi graduación como subteniente, a los 23 años, la ceremonia fue hermosa. Mis padres asistieron. Se tomaron fotos, sonrieron para los otros familiares, fingieron un orgullo que no sentían. En el camino de regreso a casa en el coche, escuché a mi madre comentarle a una vecina por teléfono: al menos ahora tiene un título. Quién sabe, quizás consiga un trabajo de oficina y deje esa vida de cuartel. Esa frase fue como una bofetada. En ese momento, en medio de la carretera, tomé una decisión que lo cambiaría todo de nuevo. Acepté un puesto en las fuerzas especiales. Era un camino que me alejaría de ellos, que me llevaría a misiones de las que no podría hablar. A un mundo donde mi valor se mediría por mis habilidades, no por las expectativas de otros. Cuando les comuniqué mi decisión, fue como si hubiera lanzado una bomba en la sala. Ricardo, mi otro hermano, me gritó: Luciana, te estás volviendo loca. ¿Fuerzas especiales? Te vas a convertir en una mercenaria. Esa no es vida para una mujer decente. Mi padre fue más silencioso, pero no menos hiriente. Recuerdo sus palabras, dichas con una calma que cortaba más que cualquier grito: hija, te estás distanciando de todo lo que importa. La familia, la estabilidad, un futuro real. Eso que buscas es cosa de películas. Ellos no entendían. Nunca lo hicieron. Para ellos, yo estaba huyendo. Para mí, yo estaba, por primera vez, corriendo hacia mi verdadero destino. Partí para mi primera misión, llevando conmigo el dolor de sus palabras y la determinación inquebrantable de demostrar que estaban equivocados. Aún no lo sabía, pero estaba comenzando un viaje que me llevaría a los lugares más peligrosos del mundo y que me transformaría en la oficial que, un día, comandaría la operación más importante de mi carrera. Una operación que ellos verían en la comodidad de sus salas, sin saber que la niña soldado era la que estaba al mando. Los siguientes 8 años pasaron como una película en cámara rápida. Operaciones en la frontera sur de México, combate al narcotráfico en la selva de Chiapas, misiones de paz de la ONU en Centroamérica. Cada misión era un secreto que no podía compartir. Cada ascenso, un logro que mi familia no podía comprender. A los 26 años, ya era capitán. A los 28, mayor. Mi especialidad eran las operaciones de contraterrorismo y la inteligencia estratégica. Hablaba 5 idiomas, tenía entrenamiento en desactivación de explosivos y en coordinación de tropas especiales. Era respetada por mis superiores, temida por nuestros enemigos y admirada por los soldados bajo mi mando, pero cuando llegaba a casa para las visitas familiares, que eran cada vez más raras, la conversación era siempre la misma. Carlos ya era socio del bufete de abogados, vivía en un lujoso apartamento. Conducía un BMW. Ricardo se había convertido en gerente de proyectos en una multinacional. Había construido una casa en un fraccionamiento exclusivo, tenía 3 hijos. Y yo era la tía extraña que aparecía de vez en cuando con historias que no podía contar. Recuerdo la voz de mi madre en una de esas visitas: Lu, ¿ya tienes 30 años? ¿No piensas en casarte, tener hijos? Esa vida de aventura no va a durar para siempre. Yo intentaba explicarle que tenía una carrera sólida, pero era inútil. Carlos siempre interrumpía, ajustándose la corbata cara.
lo escuché decir, Lu, seamos realistas. ¿Cuánto ganas tú? 20, 30,000 pesos al mes. Yo facturo eso en 2 días de trabajo. ¿Y para qué servía toda mi experiencia militar en el mundo real?, se preguntaban. Ricardo lo remataba, es lo que intentamos hacerte entender, hermana. Estás desperdiciando tus mejores años jugando a la guerra. Cuando dejes el ejército, ¿qué vas a hacer? ¿Ser guardia de seguridad en un centro comercial? Las palabras dolían, no solo por el desprecio, sino por la profunda ignorancia que revelaban. Ellos no sabían que yo coordinaba operaciones que protegían a millones de mexicanos. No sabían que mi firma autorizaba misiones que decidían asuntos de seguridad nacional. No sabían que oficiales con décadas de carrera me buscaban para pedirme consejo estratégico. Para ellos, yo seguía siendo la niña que jugaba a ser soldado. La operación que lo cambiaría todo comenzó un lunes lluvioso de junio. Estaba en mi oficina en el cuartel general cuando recibí la llamada que todo oficial de élite espera y teme al mismo tiempo. Mayor Morales, escuché la voz grave del general Mendoza en la línea. La necesito en mi oficina. Ahora. Tenemos una situación crítica. La oficina del general estaba llena. Oficiales de alto rango, representantes de la Policía Federal, agentes de inteligencia. En el centro de la mesa, había fotografías de satélite y planos de un edificio que reconocí al instante, el Hospital General de México. Mayor Morales. Comenzó el general, tenemos una situación sin precedentes. Un grupo de 12 terroristas tomó el hospital hace 3 horas. 200 personas están como rehenes, incluyendo 40 niños en el ala de pediatría. Las imágenes de seguridad mostraban hombres encapuchados, fuertemente armados, controlando los pasillos. El líder había hecho una sola exigencia, la liberación de 5 prisioneros políticos, o comenzaría a ejecutar rehenes cada hora. La tensión en la sala era asfixiante. La situación es compleja, continuó el general. El edificio tiene 17 pisos, múltiples salidas, y los terroristas demuestran un conocimiento avanzado de tácticas militares. Necesitamos a alguien que pueda coordinar una operación de rescate sin precedentes en este país. Sentí todas las miradas sobre mí. El coronel Ferreira, un hombre al que yo respetaba enormemente, me miró directamente a los ojos. Mayor, dijo, su voz resonando en la sala, su experiencia en operaciones urbanas y en la coordinación de múltiples fuerzas es exactamente lo que necesitamos. ¿Acepta comandar esta operación? Mi corazón se disparó. Era la misión de mi vida. Todo lo que había aprendido, cada entrenamiento, cada misión internacional, convergía en este único momento. Pero la responsabilidad era abrumadora. 200 vidas inocentes estaban en mis manos. Levanté la vista, encontré la mirada del general y, con una voz que no vaciló, dije las 2 palabras que sellarían mi destino y el de todos en ese hospital. Sí, mi general. Acepto. Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de actividad coordinada. Transformé una sala de conferencias en el corazón de la operación de rescate más grande en la historia reciente de México. Coordiné a 3 pelotones de fuerzas especiales, 2 equipos de negociadores, un grupo de francotiradores de élite y el soporte médico de emergencia. Cada movimiento fue calculado, cada variable considerada. Utilicé técnicas que aprendí en Fort Bragg, estrategias estudiadas en Francia, y la experiencia acumulada en misiones de las que mi familia nunca sabría que existieron. Era como dirigir una orquesta sinfónica, donde una sola nota equivocada significaría la muerte de inocentes. A las 10:15 de la noche, di la orden para iniciar la Operación Mano Extendida, en 16 minutos de acción coordinada y silenciosa. Neutralizamos a los 12 terroristas sin una sola baja entre los rehenes. Las 200 personas fueron salvadas. Cuando el último rehén salió del hospital, sano y salvo, yo todavía estaba coordinando la operación de limpieza cuando un asesor se me acercó. Mayor, la prensa está aquí. El presidente de la República quiere hablar con usted. La conferencia de prensa fue un borrón. Flashes, preguntas, cámaras de televisión. El presidente me felicitó personalmente, habló de la brillante operación coordinada por la mayor Luciana Morales. Yo intentaba mantener el protocolo, pero sabía que algo había cambiado para siempre. ¿No era solo el éxito de la operación? Era el respeto en los ojos de los generales, la certeza de que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. 2 semanas después, recibí el ascenso a teniente coronel. Pero fue la llamada de mi madre, 3 días después de la operación,
la que me marcó más profundamente. Luciana, su voz era diferente, temblorosa. Te vi en la televisión. Vi al presidente hablando contigo. Hija, yo no entendía. Por primera vez en años, escuché una emoción real en su voz. No era orgullo condescendiente, sino algo profundo, casi reverente. Mamá, no, intenté decir, pero me interrumpió. No, déjame hablar. Tu padre y yo, tus hermanos. Pensábamos que estabas jugando a ser soldado. Pero anoche, te vi dando órdenes a generales. Te vi salvando a 200 personas. Hija, ¿quién eres? Era la pregunta que había esperado durante 12 años. Soy la misma de siempre, mamá. Soy tu hija que eligió servir a su país. Le expliqué sobre la clasificación de seguridad, sobre las misiones secretas. Podía sentir décadas de malentendidos disolviéndose a través del teléfono. Al final, la escuché susurrar, hija, perdóname. Te menospreciamos porque no entendimos. Tú eres importante de verdad. El reconocimiento que había buscado por años, llegando así, mezclado con culpa y vergüenza, tenía un sabor agridulce. La cena familiar 3 meses después fue surrealista. Era mi cumpleaños 31 y, por primera vez en décadas, yo era el centro de atención de forma positiva. Carlos había investigado mi rango en internet, descubierto que teniente coronel estaba solo 2 puestos por debajo de general. Ricardo había mostrado el video de la operación a todos sus colegas. Lu, necesito disculparme, dijo Carlos, moviendo el hielo en su whisky. Dije algunas cosas. No entendía la dimensión de lo que haces. Diablos, tú salvas vidas de verdad. Ricardo completó, yo hago hojas de cálculo. Tú proteges al país. No hay comparación. Era extraño escuchar eso de los mismos hombres que pasaron años haciéndome sentir una fracasada. El reconocimiento era gratificante, pero no borraba los años de menosprecio. Mi madre había preparado mi platillo favorito y pasó la noche tratándome con una delicadeza que rozaba lo protocolario. Era como si hubiera descubierto que vivía con una celebridad sin saberlo. Durante el pastel, mi teléfono sonó. Era el general Mendoza. Teniente coronel, perdón por llamar en un momento personal. Tenemos una situación en la frontera. La necesito en la Ciudad de México mañana a las 8 de la mañana. Operación secreta. Sí, mi general. Ahí estaré. Cuando colgué, toda la familia me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto que nunca antes había visto. ¿Es trabajo?, preguntó mi madre. Siempre es trabajo, mamá. Carlos se inclinó sobre la mesa. Lu, ¿puedo preguntar algo? ¿Alguna vez has matado a alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. Era cruda, directa, y resumía perfectamente cómo ellos aún veían mi profesión a través del filtro del cine. Carlos, hay cosas de mi trabajo que no puedo discutir. Pero puedo decirte que cada decisión que tomo es para proteger vidas, no para quitarlas. 6 meses después, fui ascendida a coronel. Era la oficial más joven en alcanzar ese rango en la historia del ejército mexicano. La ceremonia fue transmitida por la TV militar y, por primera vez, toda mi familia asistió. Verlos en la audiencia mientras el general me entregaba mis insignias fue emocionante. No por la validación, eso ya no me importaba, sino por la completitud. Finalmente, todas las partes de mi vida estaban en el mismo lugar. Después, en el cóctel, observé a mi familia interactuar con mis colegas. Mi padre hablaba animadamente con el general Mendoza sobre geopolítica. Mi madre le hacía preguntas inteligentes a la coronel Medeiros sobre las mujeres en el ejército. Carlos y Ricardo escuchaban fascinados las historias de misiones que algunos veteranos contaban. Era como si estuvieran descubriendo un mundo que siempre había existido, pero que se habían negado a ver. En el camino a casa, mi madre rompió el silencio. Luciana, hoy, viéndote allí, entendí que no te perdimos por el ejército. Te ganamos a través de él. Mi padre, que conducía, añadió, hija, te convertiste en alguien que no imaginábamos posible. Y lo más impresionante es que siempre fuiste esa persona. Nosotros fuimos los que no podíamos ver. Miré por la ventana y reflexioné sobre mi viaje. 13 años antes, me fui de casa como una adolescente terca que quería jugar a ser soldado. Regresaba como la coronel Luciana Morales, una de las oficiales más respetadas del país. El reconocimiento de mi familia era gratificante,
Pero había aprendido algo más importante: mi valor nunca dependió de la capacidad de ellos para reconocerlo. Me convertí en quien siempre quise ser, no porque ellos finalmente entendieron, sino a pesar de que no entendieran. Y esa, quizás, es la mayor victoria de todas. La historia de mi familia demuestra que nunca debes subestimar a nadie. ¿Qué parte de esta revelación te impactó más? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más historias de justicia. Hasta la próxima.